Bien, volvemos. Van a disculpar, pero se ha puesto a subir el video. Abigail, ¿ya despertaste? Buenas noches. Buenas noches, Doc. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, Muy, todo bien, todo bien. muy bien. A ver, ahí ustedes me copian. Todos me escuchan, ¿no, chicos? Sí, Doc, se lo escucho. Listo, Cristian, ya estamos. Alejandra también. Bien. A ver, porque hace un momento les preguntaba si las obligaciones eran fuente de los contratos o los contratos eran fuente de las obligaciones. Todos los que participaron establecieron un razonamiento coincidente en relación a las obligaciones y en relación a los contratos, para afirmar que era un acuerdo de voluntades, ¿cierto? El contrato visto como un acuerdo de voluntades, las obligaciones vistas como un acuerdo de voluntades, y hemos aterrizado en que el contrato es fuente de las obligaciones. Bien. El constituir esa relación jurídica llamada obligación es fruto del ejercicio de la libertad contractual que tienen las personas. Pero esta libertad contractual que va a generar la obligación, lógicamente tiene un fin. Ahora bien, conformemos, ustedes están apuntando, conformemos dos columnas en una hoja y en la primera consignemos modos satisfactorios como modos de extinción. Y en la otra columna consignemos modos no satisfactorios. Cuando hablemos de los modos satisfactorios como modos de extinción de la obligación, tenemos que tener en cuenta que cuál de los modos que he mencionado, el pago, la novación, la compensación, la condonación, la confusión, la prescripción, la imposibilidad sobrevenida, satisfacen la perspectiva del acreedor. Es decir, con cuál de estos modos que van a extinguir las obligaciones, el acreedor se siente, llamemos, pagado, llamémosle así, satisfecho en su acreencia. ¿Ya? Les muestro el siguiente texto que tiene que ver con un documento de la UNAM, utilizado por la Universidad Católica, como referencia nada más. No se fijen en el número de artículo, fíjense en el fundamento, ¿no? Toma en cuenta el pago. Y ustedes me van a decir si el pago va a pertenecer al grupo de los modos satisfactorios o al grupo de los modos no satisfactorios, ¿cierto? De forma similar que nuestro Código Civil, se establece que el pago es el cumplimiento efectivo de las obligaciones y fíjense, con el cual de manera instantánea el deudor extingue la obligación. Y todo lo que hemos visto en clase, ustedes lo pueden ver ahí, el pago es el modo normal de extinguir la obligación, ya que supone la ejecución efectiva de la prestación debida, así como las partes acordaron. Ahora bien, con ese simple preámbulo, porque esto lo vamos a ver tema, cada uno de los modos o formas de extinción es un tema aparte, ¿ya? Con ese solo preámbulo, si el pago es el modo normal, es el cumplimiento efectivo de las obligaciones, ¿estará en el grupo de los modos satisfactorios o estará en el grupo de los modos no satisfactorios? Satisfactorio sería, ¿Por qué, Brice? porque pues es eso, es el cumplimiento, digamos, de una obligación y que
va a ser satisfactorio para el acreedor, ¿no? Es decir, que el acreedor va a recibir lo que se le debía. Va a recibir lo que se le debía y por tal razón va a quedar satisfecho, contento, Per- porque se está pagando, digamos, una deuda. Perfecto. Está satisfaciendo la creencia. El pago, como ese pago directo y normal, automáticamente al recibir el acreedor, llamemos su dinero, está satisfecho. Por tanto, el pago es una de las figuras jurídicas que está dentro del grupo de los modos satisfactorios. ¿Ok? Bien. Vayamos a otra figura para determinar si estaría dentro los modos satisfactorios o estaría dentro de los modos no satisfactorios. La novación, un instituto jurídico antiguo, conocida en el derecho romano, y fíjense, dice, como la única forma de sustituir el vínculo obligatorio, la prestación misma o el aspecto pasivo o activo de la obligación. En términos claros, la novación es la sustitución. No miren el artículo, miren esto. Es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior. La primera obligación queda extinguida y queda vigente esta nueva obligación. ¿Sí? Estaría, ojo, la novación como modo o forma de extinción es la sustitución, llamémosle así, de una obligación anterior por otra nueva. Bajo esa concepción, estaría en el grupo de los modos satisfactorios o los modos no satisfactorios. Sería un modo no satisfactorio porque no se estaría cumpliendo con el principio de exactitud, ¿no? Porque sería, se está sustituyendo, se está reemplazando otro modo de pago, por decir, ¿no? Entonces sería no satisfecho, digamos, quizás para el acreedor, aún así que se esté cumpliendo con la obligación. ¿Ya? Entonces tú dices que estaría dentro del grupo de los no satisfactorios. No satisfactorio. Perfecto. A ver, ¿quién tiene un criterio igual o distinto al de Brice? Sería no satisfactorio, pero por el tema de que no se satisface como tal la obligación, sino que se reemplaza por otra obligación. No está satisfaciendo como tal. Ya, perfecto. Otro es el sustento. Estamos frente a dos posturas de que pertenecerían al grupo de, de los modos no satisfactorios, pero con otro fundamento. A ver, ¿quién más? Doc, en Adelante. sí el criterio de ambos sería correcto, ¿cierto? Porque en sí no estaría satisfaciendo la deuda, sino sustituyéndola por otra. Obviamente lo que un acreedor espera es que se satisfaga la deuda, entonces sería no satisfactorio al sustituirse simplemente la deuda por otra. ¿Ok? Perfecto, hay una combinación de ambos sustentos. ¿Alguien más? Alejandra, Daniela, Abigail. Nuestra pregunta siempre va a ser para determinar a cuál de los modos pertenecen, si al satisfactorio o no satisfactorio, preguntarnos si el acreedor, hace un momento decía Brice una palabra, se siente contento. Se siente contento porque lo que le debían habría sido cumplido, se ha satisfecho. Y en este caso, con distintos razonamientos, tanto Dulce María como Brice y lo uniforma a Cristian, estaríamos frente a que pertenecería al grupo de no satisfactorio porque el acreedor no está contento, no ha recibido nada, sino que se ha sustituido o se ha reemplazado una anterior obligación por otra. ¿Estamos? Desde esa perspectiva, entonces,
la novación como una forma o modo de extinción de las obligaciones estuviera en el grupo de los modos no satisfactorios. ¿Cierto? Perfecto. Sí, Ahora, la remisión o condonación, ustedes ven en la pantalla, consiste en el perdón que hace el acreedor a su deudor de realizar la prestación debida, impulsado por fines altruistas o de beneficencia, dice, ¿no? Eso es subjetivo. Así el deudor se libera del cumplimiento de la obligación, operando a la vez la extinción de la misma. Perfecto. Entonces, en otros términos más claros, la remisión o condonación no es otra cosa que el perdón de la obligación que hace el acreedor a favor del deudor. Listo. ¿Está dentro del grupo de los modos satisfactorios o está dentro del grupo de los modos no satisfactorios? Doc, Adelante, tal Cristian. tal vez desde, bueno, un punto de vista altruista, Doc, el simple hecho de que una persona decida, como dice, remitir o, ¿cómo sería la palabra? ¿Remisión? Remitir, Remisión sí, o perdón. remitir o condonar. Remitir o condonar una deuda, pienso que estaría dentro de lo satisfactorio, ya que es su voluntad perdonar, ¿no? Y es un fin altruista, subjetivo, y estaría satisfecho. Nadie perdona una deuda. Y si alguien Ya. lo perdona, está satisfecho con su resultado. O sea, de pronto quiero entenderte, tu postura es por el término altruista o de beneficencia, la satisfacción personal que el acreedor pueda sentir por perdonar la deuda al deudor. Desde ese punto, sí, así exactamente. O sea, desde ese punto de vista, estaríamos hablando de que la remisión o condonación pertenecería al grupo de los modos satisfactorios. Sí. ¿Mm? He buscado, pero sí, así. No, no, sirve, sirve. Lo que me interesa es que razonen y participen. A ver, frente a esa postura, hay una postura clara desde un enfoque de altruismo, beneficencia, más bien dicho, desde un punto de vista de satisfacción personal, digamos, del acreedor, de que el hecho de perdonarle a su deudor la obligación, pues lo pone feliz, lo pone bien, eso hemos entendido. Alguien que tenga criterio distinto, la remisión o perdón de la obligación, ¿está dentro del grupo de los modos satisfactorios o los modos no satisfactorios? Siendo Por la parte de no condonación, sería perdón, satisfactorio, A porque lo ver, primero que pasa es que la ajá. deuda no se está satisfaciendo, o sea, la obligación no se está satisfaciendo. Por más de que haya una satisfacción personal en un altruismo, la obligación sigue sin estar satisfecha. Y desde el punto de vista objetivo no sería satisfactorio. Estuviera entonces, Dulce María, la remisión o condonación en tu criterio dentro del grupo de los modos no satisfactorios. Sí. Perfecto. Jorge, adelante. perdón, en la parte de la condonación, por la parte obviamente de la parte de, ¿cómo me dijo? Es El perdón. claro, no satisfactorio sería por el mismo hecho de que uno, el acreedor estaría directamente resignado, que el deudor no le va a pagar. Y obviamente para evitarse el hecho de seguir al pendiente, de estar siempre detrás del deudor, obviamente ahorrarse eso, de hacer una condonación sería prácticamente insatisfactorio, ¿no? Ya, perfecto. ¿Alguien más? Gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene Creo que algún sería por criterio? resignación. Yo diría que sería un modo satisfactorio desde, bueno, según a la situación, ¿no? Lo veo, digamos, ¿no? Según a, digamos, el deudor, ¿no? No tiene y está pasando por algún problema de salud, ¿no? Una cosa así, y entonces se convalece, entonces el otro, el acreedor, viendo la situación, podría perdonar y sentirse satisfecho de esa manera de poder ayudar a esa persona, digamos, ¿no? Podría Ya, ser, no sé, por ese lado. ya. O sea, Mm. estarías más o menos en el marco del razonamiento que hizo Cristian.
Desde el punto de Sí, vista. más o menos, sí. Ya. ¿Alguien más? Doc, tal vez un Adelante, poco Cristian. complementar la idea que había planteado en principio. Eh, la condonación no se hace a solicitud del deudor. La condonación la realiza el acreedor, ¿cierto? Entonces, al ser voluntad del acreedor, pienso que sería satisfactorio el cumplimiento de esa obligación, porque prácticamente estaría rechazando tácitamente que el deudor lo cumpla. Claro, es la decisión del acreedor, ¿no? ¿Ya? Mm. Perfecto, yo respeto sus criterios. A ver, chicos, ¿alguien más? O sea, que estoy mal. Alejandra, Daniela. Yo también diría que es un modo no satisfactorio porque es, podríamos verlo del lado de que el acreedor ya lo da por perdido, digamos, la obligación, o sea, no ve que va a poder recuperarlo, digamos, ese dinero, por decir. Entonces, no le queda más remedio que perdonarlo, entonces, pero no se satisface, no se siente feliz, digamos, el acreedor con este hecho, digamos. Perfecto. No satisfactorio. ¿Qué dices, Ana? ¿Qué criterio Doctor, tienes ahí? opino, sí estoy de acuerdo, muy de acuerdo más o menos con lo que mencionó Alejandra. O sea que estaría dentro del grupo no satisfactorio. Sí, no satisfactorio. Bien. Se respeta todos los criterios, pero desde un punto de vista objetivo, literal, como se puede decir, la remisión o condonación, que consiste en el perdón de la obligación por parte del acreedor, desde ese punto de vista objetivo, no se está satisfaciendo la obligación como tal, ¿cierto? No se está cumpliendo con esa relación jurídica, con ese vínculo jurídico. Desde ese punto de vista, lógicamente, altruismo, beneficencia, comprensión, condolencia, si vale el término, por distintas situaciones, el acreedor no está recibiendo la satisfacción de su crédito, de su acreencia. Y desde ese punto de vista objetivo, la remisión o condonación está dentro del grupo de los modos no satisfactorios, precisamente porque la obligación no está siendo satisfecha como tal. ¿Listo? Desde ese punto de vista. Los demás puntos de vista, lógicamente, son loables cuando uno razona en un marco de sentimiento, ¿no? De comprensión al extremo, y pues considera que la satisfacción personal ante todo hace que el acreedor se sienta bien consigo mismo y que por ello podría estar dentro del grupo de los modos satisfactorios. Pero de forma literal y siendo objetivos con la propia norma, la remisión o condonación, al no ser satisfecho el acreedor en su acreencia, en su crédito, está dentro del grupo de los modos no satisfactorios. ¿Listo? Bien. La Ok. compensación. A ver, leamos. Se constituye como modo de extinguir las obligaciones y se efectúa cuando dos sujetos son deudores y acreedores recíprocamente. Por ejemplo, a ver, vean bien, yo estoy leyendo, por favor, ustedes me van a interpretar y explicar. Por ejemplo, dice, si A debe a B 1.000 pesos, si A debe a B 1.000 pesos, quiere decir que A, si le debe a B, es el deudor y B es el acreedor. El objeto de la prestación son los 1.000 pesos. Perfecto. Y por alguna circunstancia, B termina debiendo a la misma cantidad.
Entonces, con miras de evitar un doble pago que posiblemente implicaría gastos inútiles para ambas partes, la deuda se compensa extinguiéndose de esta manera la obligación. ¿Quién podría explicarme en sus términos en qué estuviera consistiendo la compensación? La Básicamente, compensación. Sí, seguido. A ver, primero básicamente Dulce y después estarían hablando Cristian. de que al existir las personas ser el mismo acreedor y el mismo deudor, o sea, respectivamente, ¿no? Y las deudas siendo las mismas, básicamente se anularían ambas deudas por la satisfacción sobreentendida que existe, porque de todas formas, si uno va a pagar los 1.000 bolivianos y el otro le va a devolver esos 1.000 bolivianos porque le debe, eh, sería lo mismo que satisfacer la obligación por este Ya, método, ¿no? perfecto. Adelante, Cristian, a ver qué querías decir. Exactamente la misma lógica, Doc. Porque en sí, al tener la creencia del mismo valor, se compensa la deuda y por ambas partes quedan satisfechas. Ya. ¿Alguien más, chicos? Por favor, tampoco se van a olvidar en esa sesión registrarse en el chat. Ujú. Adelante, Brice. Bueno, para mí también sería satisfactorio. O sea, estuviera dentro de los modos satisfactorios. Sí. ¿Por qué? Eh, Porque no se está, ¿cómo se dice? Porque está siendo recíprocamente, dice, ¿no? Está siendo recíproco, tanto para uno, tanto para el otro, entonces no ve la deficiencia o la falta de pago, digamos, entonces sería satisfactorio porque lo mismo va a recibir, digamos, ¿no? Si estaríamos hablando dentro del principio de exactitud, entonces sería satisfactorio. Ya. ¿Alguien más? Alejandra, Abigail, quizás Jorge. A ver, Pues yo digo que sí se satisface entre ambos, ¿no? Dicha obligación que ambos tenían con esto de la compensación, porque tal vez por X circunstancias ambos no se puedan, ¿no? Pagar entre ellos. Además, como dijo Dulce, si uno le paga los 1.000 al otro y el otro le devuelve, sería lo mismo. Entonces, ¿para qué hacerse tanto problema? Y se anula la obligación, o sea, ya no hay, ya lo extinguen la obligación se entre ambos. extingue la obligación. Sí. Ahora, ¿cuáles son los sujetos de una obligación? Deudor, acreedor. Deudor, acreedor. En la figura de la compensación, ¿hay adicionalmente otros sujetos o siguen siendo el deudor y el acreedor? Puede existir Mm, más de un acreedor. Podría ¿Sí? ser un tercero. En la figura de la compensación, así como el ejemplo que han visto. No, son tanto acreedor como deudor, ambas partes. Ya. ¿Qué característica Quiere o decirse de que requisito nos está existen, mostrando esta figura? Son los mismos perdón, sujetos. Adelante, Dulce. quiere decir de que existen dos acreedores y dos deudores, pero siguen siendo las mismas personas, porque uno es deudor y acreedor al mismo tiempo. Perfecto. Entonces, hay algo que debe existir en doble. ¿Qué es? La deuda, el monto La o deuda, la la obligación. obligación. Y quiero que me entiendan bien. Lógico, tienen toda la razón. Los sujetos siguen siendo deudor acreedor. Y como Dulce María dice, pero también se doblan en la concepción porque el que primero empieza como acreedor, en la otra obligación asume el rol de deudor. Y decía hace un momento, Brice, una palabra recíproca. Lo que quiere decir que en la figura de la compensación, chicos, en la figura de la compensación, deben existir dos obligaciones entre los mismos sujetos, en las que
uno sea al mismo tiempo deudor y acreedor. La compensación va a versar siempre y cuando existan dos obligaciones entre las mismas personas o sujetos. Porque imagínense, si A le debe a B 1.000 pesos y nada más, ¿hay compensación? No hay, porque solamente está definido un acreedor y un deudor. Pero el ejemplo dice, si A debe a B 1.000 pesos y por alguna circunstancia B, que en la primera obligación es acreedor, termina debiendo a A, que viene a ser su acreedor, recíprocamente hay un cambio de papeles, pero hay dos obligaciones entre los mismos sujetos. Y existiendo dos obligaciones entre los mismos sujetos, es que vamos a poder hablar de compensación. Ahora, ¿está dentro del grupo de los satisfactorios o dentro del grupo de los no satisfactorios? Es satisfactorio. ¿Es un modo Satisfactorio. ¿Es un modo satisfactorio, chicos? Sí, Y dos Sí. modos Sí, porque se satisfactorios. condona tanto la deuda como ujú, el pago de la deuda. Se compensan ambas obligaciones y ambos quedan satisfechos. satisfechos. En este caso, Exactamente. ambos, ¿no? Está dentro el modo satisfactorio de extinción de las obligaciones. ¿Ok? Bien, sigamos. La confusión. ¿Qué es la confusión? Les decía, es la concurrencia o la existencia de las dos calidades, deudor-acreedor, en una sola persona. Olvídense del artículo, fíjense, define la confusión como la concurrencia de las calidades deudor y acreedor en una misma persona. Al ser imposible e ilógico deberse o pagarse a sí mismo, la extinción opera a través de la confusión. ¿Sí? Es decir, en una sola persona se van a reunir las calidades de deudor y acreedor. ¿Cómo puede suceder esto? Como cuando quieres comprar algo y te prestas de tus ahorros. ¿Ya? ¿Y dónde aparecen las dos Entonces, calidades? entonces la persona que se quiere comprar se presta a sí misma de sus ahorros ¿Ya? y te debes a ti mismo. Y si no te pagas, te ejecutas. A eso va, No. a eso va, muy bien, a eso va. Aquí dice, define la confusión como la concurrencia de las calidades deudor y acreedor en una misma persona. Listo. Al ser imposible e ilógico deberse o pagarse a sí mismo. No está mal el ejemplo. Dulce María nos está queriendo decir cuando uno para comprar algo se presta de su propio ahorro. Tiene su ahorro, se presta. Entonces, si se presta, está siendo deudor, compra. Pero al mismo tiempo se considera acreedor porque la cuenta es de ella. ¿Sí? Por ahí vamos más o menos, Dulce María. Sí, ese era mi ejemplo. Ya, perfecto. El razonamiento está bien. ¿Por qué? Porque está cumpliendo. En una misma persona se reúnen las dos calidades, de deudor y de acreedor. ¿Qué dicen? ¿Cuándo? Satisfecho. Ya. ¿Cuándo y en qué circunstancias podría generarse la concentración en una sola persona de los papeles de deudor y de acreedor? Fíjense este párrafo, lo voy a iluminar. En un fideicomiso, Doc. Ya, a ver, fíjense lo que está iluminado. En materia de obligaciones, la confusión debe versar sobre las calidades de los sujetos que confirman el vínculo obligacional, es decir, acreedor y deudor. Ahora, ha considerado la doctrina
que la principal fuente de confusión es la transmisión mortis causa. Ahora sí, les he dado la fórmula. Digamos que uno se presta de su papá o de su mamá ¿Ya? y esa persona fallece. ¿Ya? Entonces, o sea, si fallece, uno queda siendo heredero tanto de las obligaciones y de los derechos, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, como tiene el derecho a cobrar la deuda, termina siendo su propio acreedor. ¿Ya? Entonces, al mismo tiempo, te estoy entendiendo que se consideran deudor y acreedor. Ese heredero se considera al mismo tiempo deudor y acreedor. Sí, Lo que quiere decir que cumpliendo la regla, en esa misma persona se están concentrando la calidad de deudor y la calidad de acreedor. ¿Sí? ¿Es así? sí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien discrepa con ese criterio, ese razonamiento? ¿Qué dicen? Mm, apoyo, Doc. ¿Apoyas? ¿Quién discrepa o están de acuerdo? Mm, Estoy de acuerdo, ¿Sí? sí, No hay más razonamiento que sí, sí, hacer. sí, A creo ver, que en un sí. fideicomiso, decía Cristian, ¿cuál sería la explicación? Mm, se me fue la idea, Doc. Aquí también habla, ¿no? En la parte de abajo, en intervivos. Exactamente. A ver, pensé que no se iban a dar cuenta, pero dice, la confusión puede originarse con sucesión intervivos. Entre vivos quiere decir cuando el acreedor, a través de la sucesión de créditos, cede su derecho, o cuando en virtud de la liquidación de la sociedad, el socio es a la vez acreedor y deudor. ¿O no? Sí, Sí. aplica. Perfecto. El ejemplo entendido por Dulce María y este último entendido por todos, lógicamente, es la explicación exacta de lo que es o en qué consiste la confusión. ¿Ya? No nos vamos a autopagar a nosotros mismos, ¿cierto? O Nos autocobrar. hemos confundido. ¿Sí? Mm, ¿Está Sí, yo claro, quedé muy chicos? confundida con la confusión. Nos compensamos. ¿Está claro, pero me han entendido? Está claro. Ya, perfecto. Ahora, una figura que para ustedes no es nueva. No es nueva, es esta, la prescripción. ¿Sí? La prescripción. Nuestro Código Civil consigna la prescripción extintiva y la prescripción liberatoria. El Código Civil mexicano también engloba dentro de la prescripción a la prescripción adquisitiva, también llamada usu capio. ¿Ya? Bien, nos vamos a centrar en lo que es la prescripción extintiva o liberatoria, que es la que nos interesa. Ahora, ¿qué dijimos que era la prescripción? Es la pérdida de un derecho por no haberlo usado en el transcurso del tiempo. Perfecto. O en el transcurso del plazo que determina la ley. ¿Listo? Por un lado, la prescripción extingue el derecho y por un lado, libera del derecho. Por eso se denomina prescripción extintiva y prescripción liberatoria. ¿Ya? Para darle coherencia a nuestros últimos 10 minutos, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cortar ahorita y les vuelvo a pasar en un segundo antes de que cargue el video para no estar esperando. Voy a cortar ahorita la grabación.